Bienvenidos a este video. Yo soy César Hualpa y hoy les hablaré de una pieza clave para la investigación en biotecnología y que tiene muchas aplicaciones industriales, desde la industria cervecera hasta la industria farmacéutica. Así que, sin más preámbulos, hablemos de cómo funciona un bioreactor. Como el nombre sugiere, el bioreactor es un recipiente donde ocurre una reacción biológica. Como ejemplo, podemos mencionar a la fermentación alcohólica, que se lleva a cabo en la producción de cerveza y otras bebidas alcohólicas, en donde a partir de los azúcares del mosto, como la maltosa o la glucosa, podemos obtener al etanol. En este caso, quienes hacen posible la fermentación son las levaduras, unos hongos microscópicos unicelulares. Ahora te preguntarás, ¿quiénes realizan estas reacciones biológicas? Y bueno, los trabajadores que realizan estas reacciones dentro del bioreactor incluyen, como ya acabamos de ver, a las levaduras, a otros microorganismos como a bacterias y también a células animales, también pueden ser células vegetales e incluso pueden ser enzimas. Ahora, para que estos trabajadores sean eficientes, debemos darles las condiciones adecuadas de trabajo, que incluyen al pH, a la temperatura, a la aireación, a la agitación y a otras variables más. Otra consideración importante es que existen bioreactores de todos los tamaños. El bioreactor que les estoy mostrando ahora es de 3 litros. Acá tenemos otro de 15 litros. Y acá otro que supera los 500 litros. La razón de que existan estas diferencias en dimensiones radica en la aplicación que se le da al bioreactor. A escala laboratorio necesitamos pequeños volúmenes, pues estamos realizando las primeras investigaciones para la obtención de un producto. En cambio, a escala industrial se requieren mayores volúmenes para obtener grandes cantidades del producto deseado. En esta ocasión nos centraremos en un reactor de pequeña escala, pero los principios son los mismos aplicados a los bioreactores de escala industrial. Ahora, conozcamos al bioreactor de tanque agitado. Sí, el mismo de 3 litros que ya les mostré antes. Esta forma o configuración de bioreactor es muy ampliamente utilizada tanto a escala laboratorio como a escala industrial. Consiste en un tanque donde se llevan a cabo las reacciones biológicas. Aquí deben estar los trabajadores, las levaduras o las enzimas, por mencionar algunas, y también la materia prima a partir de la cual se van a producir los productos. Con el tiempo, el producto de interés obtenido de las reacciones biológicas se irá acumulando dentro del tanque, y justamente saber el momento óptimo en el que debemos detener al bioreactor para recuperar el producto con un buen rendimiento es un estudio crucial en la biotecnología industrial. Pero aún no hemos explicado por qué es un tanque agitado. Para ello, comparemos al bioreactor con una licuadora de cocina. En ella podemos encontrar un sistema de agitación que incluye un motor con diferentes niveles de velocidad que permiten que licúes lo que coloques en el vaso, que sería el equivalente a nuestro tanque. De la misma manera, un bioreactor de tanque agitado tiene turbinas en forma de paletas que al girar, gracias al motor, genera la mezcla del contenido líquido que tiene el tanque. Y ahora, si revisas tu licuadora, es muy posible que veas que las paredes del vaso poseen unos engrosamientos que lo recorren internamente de manera vertical, que favorecen al proceso de mezcla. En un bioreactor también podemos encontrar ese elemento, el cual es llamado deflector. Y, para terminar, ¿recuerdas que mencioné antes algunas variables que deben ser monitoreadas dentro del bioreactor? Para poder controlarlas, el tanque del bioreactor tiene en su tapa diferentes sensores que se conectan a un equipo controlador, una consola, desde donde se pueden monitorear las fluctuaciones de estas variables. Ahí entran a actuar los actuadores, componentes del controlador que contrarrestan las fluctuaciones. Por ejemplo,
En el caso de que el sensor de pH indique un aumento en el pH del medio de cultivo, unas bombas peristálticas que tiene el controlador actúan para bombear un ácido que disminuya el pH.